Pues sí, la Galería Lelia Murdoch, aquí en París, inaugura hoy una exposición de la escultora argentina afincada en Miami, Carolina Sardi, quien con el título Fairy Tales, Cadenas y Constelaciones, nos muestra su producción reciente en la que el vacío tiene tanta importancia como los materiales que emplea y lo individual tanto como lo colectivo. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Carolina Sardi ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes por tenerme acá. Permíteme que explique antes que nada, Carolina, que has nacido en La Plata, en Argentina, en 1967, donde vas a estudiar y graduarte en escultura en esa Universidad Nacional de La Plata. Pero cuéntanos, ¿fue difícil el hecho de crecer, de vivir tu infancia en plena dictadura? Em, la dictadura estaba presente, obviamente, porque crecí durante esa época. La democracia llegó a Argentina cuando yo ya estaba en la escuela secundaria, cuando, o sea, cuando ya estaba más en conciencia de lo que era la dictadura. Em, Fue difícil especialmente en la Escuela de Bellas Artes, porque yo hice Escuela de Bellas Artes desde los 10 años. Y la Facultad de Bellas Artes estaba intervenida por los militares. O sea, lo que yo viví fueron los 3 primeros años de la escuela secundaria. Era increíble que cuando uno entraba a la escuela, había que entrar en fila y era como una revisión para ver si tenías las medias hasta las rodillas, si tenías el uniforme, todo tenía que estar perfecto. Y yo siempre como que estaba en rebeldía con eso. Entonces a mí muchas veces me quitaban de la fila porque decían que tenía o la falda corta, o sea, y como vivir en una escuela de bellas artes que te coarten totalmente la libertad de cómo vestirte, o sea, era una cosa muy fuerte. Y anterior a eso, o sea, cuando era más chica, que todavía por ahí no comprendía tanto, la ciudad de La Plata fue muy, muy golpeada por la dictadura porque es una ciudad universitaria. Incluso, supongo que muchos recordarán la Noche de los Lápices. En mi escuela, la Escuela de Bellas Artes, desaparecieron chicos que estaban en la Noche de los Lápices, ¿no? Pero La Plata fue muy golpeada por la dictadura porque había muchos estudiantes y hubo muchos procedimientos que uno veía al día siguiente en el barrio, que habían entrado a una casa, se habían llevado a la gente que estaba ahí, ¿no? Está claro que los militares nunca se han mostrado amantes de las bellas artes, realmente. Sí, bueno, por ejemplo, la Facultad de Bellas Artes de La Plata, la escuela de cine la desmantelaron completamente. Eh, y después, con la democracia y demás, bueno, se empezó a reestructurar, ¿no? Pero fue como muy golpeada en ese sentido, ¿no? Carolina Sardi, cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó tan pronto a los 10 años a estudiar bellas artes? De la primer maestra que tuve en la escuela, le dijo a mi mamá, o sea, cuando tendría 6 años, que a esta niña tiene que hacerla estudiar arte, porque lo único que yo hacía era dibujar, dibujar y dibujar en la escuela. O sea, si decían, dibujen un animal en el zoológico, yo hacía 25 hojas de dibujo. Entonces, como que desde pequeña mis padres me incentivaron, ¿no? Para que hiciera eso. ¿Cuándo descubres la escultura, por ejemplo? La escultura, empiezo a trabajar en escultura como cuando tendría 15 o 16 años, porque tenía que seleccionar una especialidad en la escuela. Y era como la que más me costaba, era como la más difícil. Y ahí dije, bueno, me voy a poner a hacerlo, ¿no? Pero me empezó a gustar muchísimo y, o sea, me doy cuenta también que el hecho de la materia, de construir algo, de un objeto, o sea, siempre fue como muy, muy cercano a mi forma de ser, ¿no? Yo también digo que tiene que ver el hecho de que mi papá es ingeniero, entonces desde muy pequeña yo siempre iba a todas las construcciones y veía las cosas, o sea, construirse, ¿no? Y las herramientas y todo eso. Entonces como que creo que eso también me
me influyó. O sea, desde pequeña yo jugaba con cemento, a armar cosas de cemento. O sea que eso también tuvo que ver, yo creo, para que me decidiera en la escultura, ¿no? Carolina, ¿se puede hacer escultura o algo más depurado después de las cabezas de Brancusi o el pájaro de Brancusi o de los paquetes también de Cristo, ¿no? Alguien que empaquetaba edificios hasta el Reichstag en Berlín. Sí, se puede hacer, se puede seguir haciendo, o sea, porque en realidad yo creo que en todas las artes plásticas, cuando uno dice, ¿qué hay de nuevo? O sea, es muy difícil, ¿no? Pero creo que, o sea, el ser humano tiene la capacidad de crear cosas nuevas cada día, o sea que se puede seguir haciendo, escultura, pintura, todo. De repente no necesariamente, o sea, la manera tradicional, porque van cambiando el tipo de expresión, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo digo que el tipo de escultura que yo hago no es la escultura clásica o tradicional, porque, o sea, yo trabajo mucho con superficies planas o sobre la pared, que no tienen necesariamente que ver con algo de la escultura clásica, ¿no? ¿Quiénes consideras tus maestros en la escultura? Yo tuve como maestro a Ennio Iomi en escultura, que es, bueno, uno de los maestros de escultura en Argentina, eh, y aprendí mucho con él. Eh, Después, como artistas que admiro como escultores, me gusta mucho la obra de Martin Purrier, como me gusta mucho la obra de Louis Bourgeois, aunque sean completamente diferentes, ¿no? Pero, pero o sea, son gente que admiro cuando veo una exposición de ellos, ¿no? No te dan miedo las arañas de Louis Bourgeois, ¿no? No, para nada. Carolina, desde 1995 vives y trabajas en Miami. Cuéntanos, ¿qué es lo que te atrajo de ese estado en el que se han instalado toda una generación de cubanos? Nunca pensé que iba a vivir en Miami, ni siquiera yo creo que en Estados Unidos. Eh, o sea, mi familia es de familia italiana, o sea que siempre me sentí como más cercana a Europa que a Estados Unidos. Pero se dio la oportunidad de tener una residencia de artistas en Miami, cuando Miami no era lo que es ahora, ¿no? Porque fue hace 21 años. Entonces dije, bueno, voy a ir para probar, ¿no? Y quedarme 3 meses o 6 meses. Eh, y trabajando ahí, trabajando en Miami, me empezó a gustar el lugar. En ese momento yo decía que había tan poca cosa para hacer en Miami que podía concentrarme todo el tiempo en mi obra. Y eso, o sea, fue lo que me atrapó de la ciudad. Más que la naturaleza, ¿no? El color, la luz, es algo completamente diferente, ¿no? Hablábamos de la inmigración cubana, precisamente en tu trabajo, con esa multitud de piezas que conforman un todo, nos hablas de la inmigración, ¿no? Y del papel del individuo en la sociedad, en la colectividad. Sí, en Miami el hecho de la inmigración es muy, muy fuerte porque, o sea, yo creo que la comunidad cubana en realidad es como la más establecida porque hay gente que se ha mudado hace muchísimos años, aunque siempre hay gente que es más reciente, ¿no? Inmigración reciente cubana, que son como dos elementos diferentes, o sea, la inmigración reciente y la inmigración de hace muchos más años. Pero también hay gente de todo el mundo, no solamente de Cuba. Y, y el tema de la inmigración estuvo muy presente en mi obra, con obras que eran un poco más figurativas, pero yo creo que lo que tú dices, el hecho de que cada una de las piezas que yo utilizo son individuales adentro de un cosmos general, o sea, yo digo un micro y un macrocosmo, hablan del ser humano, o sea, de una persona en el todo, ¿no? Y el todo adentro de uno, ¿no? Carolina, a mediados de los 90 vas a crear piezas con títulos muy sugestivos como My Little Suitcase to Carry Nothing o Free to be Captive, en las que nos hablas también de nuestras cárceles, ¿no? Era muy diferente de tu trabajo actual. Sí, eran lo que te estaba diciendo, eran obras
más figurativas, pero con abstracción en ellas, ¿no? Y con un concepto de repente más relacionado a lo que estaba viviendo en ese momento, o sea, que era muy reciente que me había mudado a otro país, o sea, muy reciente el hecho de haber salido de Argentina, entonces todas esas cosas estaban como bien impresas en la obra. La obra que decís, My Little Suitcase to Carry Nothing, representa eso, el hecho de mudarse de un país al otro o emigrar. Uno no puede llevar prácticamente nada material, simplemente se lleva lo que uno es, ¿no? Y creo que esa obra representa para mí eso, o sea, dejar mi familia, dejar mis afectos. Y en realidad muy poca cosa material podría haber llevado conmigo, pero lo que uno es lo que uno lleva, ¿no? Dentro. Carolina Sardi, has expuesto sobre todo en Estados Unidos, en Washington, Miami, por supuesto, pero ¿qué supone para ti exponer aquí en París, en la Galería Lelia Murdoch? Es tu segunda exposición, me decías. Eh, para mí es bien importante mostrar en la galería de Lelia. Bueno, la conozco a Lelia Murdoch hace muchos años, o sea, he trabajado con ella mucho, pero a mí me gusta particularmente el hecho de venir a mostrar en París, por lo que significa el hecho de que Lelia ha trabajado con artistas, o sea, de la vanguardia argentina, cinética, geométrica, por muchísimos años. Y yo creo que en mi obra hay parte de esa influencia, porque, o sea, está la geometría de Latinoamérica implícita en lo que yo he estudiado, con lo que he trabajado, dándole una cosa orgánica, que es lo mío. Pero eso es como lo que más me gusta de estar mostrando en París, ¿no? Cuéntanos qué son esos fairy tales, esos cuentos de hadas que presentas aquí en Lelia Murdoch. Estos cuentos de hadas es como un regreso, podría ser, a las obras más figurativas, como vos mencionaste primero, ¿no? Volver un poco a esa figuración, utilizando los elementos de mi obra puramente abstracta, que en realidad, o sea, es puramente abstracta, pero tiene un concepto atrás, o sea, el tema de las formas básicas, de los círculos, de las líneas, y empezar a combinarlas para crear como pequeñas historias en cada instalación, ¿no? Y viene de la idea de, o sea, mi obra, el tema de la repetición es muy presente, y la idea de Sísifo como moviendo esa piedra y haciendo esa rutina de todos los días. En estas obras quiero como romper esa rutina y crear como pequeñas historias en cada una de esas instalaciones. Hay una gran diferencia entre exponer en París y en Miami, quizás. Aparte del espacio, las galerías deben ser más grandes, ¿no? En Miami. No sé si hay diferencia, o sea, yo cada exposición que hago me la tomo con la misma seriedad y con el mismo interés, o sea, y yo creo que por ahí el público puede responder de una manera diferente, pero yo creo que el arte es algo universal, o sea que donde esté la gente puede reaccionar de otra manera, el lugar puede ser diferente, pero la obra sigue siendo la misma obra, ¿no? Tus obras son verdaderas joyas. Por cierto, has creado joyas también. Sí, la creación de joyas es como no una evolución, pero algo que tenía que pasar en cierta medida por el Trabajas hecho con de metal. que trabajo con metal, y que el hierro, el metal es un material que es muy, ¿cómo diría en español? Como es un material industrial, ¿no? Pero de la manera que yo lo trabajo, a veces la gente ni se da cuenta que es hierro. ¿Por qué? Porque soy muy preciosista en la terminación de cada obra. Entonces es como natural que se transformen en joyas prácticamente, ¿no? Entonces, para la primera línea de joyas, utilicé la imagen de la serie de constelaciones que
que ya he mostrado algunas en la galería de Lelia Mordoc, pero para este show también hay algunas constelaciones. Y de ahí he pasado a hacer también joyas que son en aluminio y con colores, que es más relacionada a la obra de escultura de color que tengo, ¿no? En fin, pues ya lo saben, tienen hoy una cita esta tarde en el vernissage de Carolina Sardi en la galería de Lelia Mordoc aquí en París, en pleno barrio de Saint-Germain-des-Prés. Muchísimas gracias, Carolina, por haber estado aquí con nosotros. Y si quieren volver a escuchar esta entrevista, pueden hacerlo en nuestra página web, RFI Español, o en la página Facebook del programa El Invitado de RFI. Gracias de nuevo, Carolina, y mucho éxito aquí en París. Gracias a vos.